Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Vamos a la línea telefónica. Saludo por esta vía y por una ocasión especial, porque ayer estaban festejando todavía allá en las escuelas a los papás. Entonces el licenciado Manuel Andrade Díaz, quien generalmente pasa los lunes, va a pasar hoy martes. El licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Adelante, le escuchamos con atención. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias a todos los que nos hacen el favor de escucharnos desde muy temprano a través de los micrófonos de la Grande de Vasco. Pues en esta mañana, mi señor Ángel, quiero aprovechar para comentar sobre algunos temas que me parece que son importantes que nos llamen a la reflexión, sobre todo que nos enteremos para alimentar la discusión y para insistir en que las cosas se hagan bien en el país y en Tabasco. El primer tema, me parece que es obligado, es este asunto del seguimiento que le hemos estado dando al conflicto entre Estados Unidos y México en relación con el problema de los migrantes. Como hemos comentado, la gente ya está enterada, surgió un diferendo entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México, ya que Donald Trump responsabiliza al gobierno mexicano de no estar haciendo nada, toda vez que dice que si somos amigos, tú no puedes permitir que por tu casa esté pasando un montón de gente para querer meterse a la tuya, y que si no haces nada por impedir esa situación, entonces pues lo que no te puedes llamar es amigo, dice Trump. Como ha tenido varias conversaciones con el presidente de México, le mandó a su yerno, mandó al secretario de Estado, mandó a varias gentes para advertir sobre la necesidad de que México no facilitara el tráfico de indocumentados a Estados Unidos. Y como va a participar en la elección porque se quiere reelegir, agarró y nos amenazó con imponernos una serie de aranceles, es decir, impuestos a todos los productos mexicanos que lleguen a Estados Unidos, y entró en pánico el gobierno mexicano. Mandó una comisión de gentes a Estados Unidos a negociar, encabezada por Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, y regresaron con un acuerdo de 45 días, una tregua le llamaríamos, en la que México se comprometió a endurecer sus acciones en contra de los migrantes que vienen de Centro y Sudamérica para querer llegar a Estados Unidos, de reforzar su sistema migratorio en el sur del país, y además de poner a prueba en 45 días a ver si esto funciona, y si no, hay un documento que Trump lo estuvo presumiendo varios días, que lo enseñaba y que no se veía, y que por fin ya se vio obligada el gobierno mexicano a darlo a conocer, en donde resultó que sí existía un segundo documento, y este documento consigna que si en 45 días después de que Estados Unidos evalúe cómo va la conducta de México en relación con el combate a la migración ilegal, determinará si con base en ello le dan otro plazo, otra tregua a nuestro país, o le van a proponer, o se va a comprometer México a convertirse en lo que le llaman un tercer país seguro. Es decir, un país en donde Estados Unidos, cuando deporte a todos los migrantes ilegales que tiene allá, en lugar de regresarlos a su país de origen, los va a regresar a México. Y México va a tener que ver cómo le hace para atender a todos estos extranjeros, tenerlos, darles salud, alimentación, educación, empleo en México, en lo que se resuelve la solicitud de entrada a Estados Unidos para vivir allá. Una Secretaría de Estado norteamericano informó que el trámite para cada migrante que agarren se va a llevar como un año. O sea que imagínate que vamos a tener en México, por lo menos durante un año, quién sabe qué cantidad de gentes, en donde vamos a tener un grave conflicto, como ya lo estamos viendo en muchas partes del país, porque estas estaciones de albergue o de cobijo de migrantes, o asilos de migrantes, pasa como los basureros, ¿no? Todo el mundo quiere que haya basurero en su municipio o en su localidad, pero nadie lo quiere que se lo pongan al lado. Todo el mundo quiere que el basurero lo pongan lejos de su casa, pero sí quieren que se recoja la basura. Un poco pasa así con los albergues de migrantes, en donde nadie los quiere tener en su estado ni en su municipio, y hay algunos que se salen a rasgar las vestiduras, que hay que cuidar a los migrantes, que porque son hermanos, son centroamericanos, pero muchos de esos no son capaces ni siquiera de cuidar un perro. No cuidan ni a los perros de su casa, ni son capaces de ayudar a nadie, y sí andan ahí diciendo que van a ayudar a los migrantes. Esto se está complicando porque tuvieron que distraer elementos de la Guardia Nacional, que se concibió para regresarle la tranquilidad y la seguridad a los estados. Ahora resulta que van a distraer más del 15% de los elementos de la Guardia para la frontera sur, para capturar migrantes, cosa para la que no están preparados, para la que no hay un protocolo, para que no están
no es esa su función. Va a significar un desvío de recursos importantes de los programas que estaban destinados para los mexicanos. Ya López Obrador anunció que van a darle becas, que le van a dar empleo, mucha gente que para la refinería la van a traer a trabajar acá, o para el Tren Maya, van a ampliar los programas forestales para darle trabajo a los migrantes, les van a dar salud, les van a dar educación. Ayer anunció el subsecretario de Hacienda que le van a pedir al Banco Interamericano de Desarrollo un crédito de $20 millones para construir albergues en la frontera con Guatemala. Seguramente en Tabasco algo de eso va a pasar. Y en sí se está volviendo un problema porque lo que a los mexicanos y a los tabasqueños no nos cuadra es que sean candil de la calle y oscuridad en su casa. Hay muchísimos problemas, sobre todo en Tabasco, por ejemplo, de desempleo, de falta de oportunidades, y no es posible que en lugar de apoyar a los paisanos, a los mexicanos, pues se le esté dando prioridad a los migrantes con esta serie de cosas, todo y simple y llanamente porque hay un pésimo manejo de la estrategia de nuestro país en relación con Estados Unidos. Ese tema va a dar para más, va a dar para largo, y vamos a estar muy pendientes porque afecta directamente a nuestro Estado. El segundo tema que quiero comentar es el de el convenio con la Comisión Federal de Electricidad que asignó el gobierno del Estado. Por fin ya se dio el día de ayer a conocer, se publicó. Ahí vienen ya los pormenores de cuál es el convenio con una serie de anexos. Hay que revisarlo puntualmente para conocer en términos exactos de qué se trata el convenio. Yo le di una peinada el día de ayer, estoy sacando algunos apuntes para poder comentarlos con nuestros amigos que nos escuchan gentilmente cada semana, pero de manera general apuntaría que tiene cosas buenas, creo yo que hay cosas positivas, pero también creo que hay muchas situaciones en las que la Comisión Federal se agandalló y se está comportando ventajosamente. Primera, porque la Comisión Federal resolvió un problema que no tenía solución durante muchos años, que es que le paguen el adeudo que se tenía con ellos de la luz. Esa condonación supuestamente que se logró del borrón y cuenta nueva no es tal, no fue un borrón, ni fue, probablemente sí sea una cuenta nueva, pero no es un borrón porque la Comisión Federal está garantizando su pago para que todo el que tenga un adeudo y que contrate nuevamente tendrá un borrón en su deuda. Pero el que no lo haga, el gobierno del Estado va a tener que pagar esa deuda que los consumidores morosos o los que deben no lo hagan en 180 días. Ahí está garantizado que lo va a pagar el gobierno si se lo autoriza el Congreso con participaciones federales. Entonces la Comisión no va a perder, la Comisión va a ganar un porcentaje con estas comisiones o cuotas o anticipos que está pidiendo para contratar el servicio, va a ganar de que le empiecen a pagar la energía eléctrica una vez que contraten y va a tener ya garantías más concretas para poder apercibirlos o poder cobrarles a los que no paguen. Y si no fuese así, pues el gobierno del Estado va a tener que pagarlo de su dinero, a efectos de que la Comisión Federal no pierda ese recurso. Esa parte a mí no me agrada porque pues resulta que otra vez nosotros que sí hemos pagado, le vamos a terminar pagando la deuda, como siempre se había especulado, a quienes por alguna circunstancia no le han pagado a la Comisión Federal de Electricidad. El otro rubro es que hay una serie de cobros que está haciendo la Comisión por los contratos nuevos que no están establecidos en el convenio y que por lo menos yo no los encontré en la revisión que hice ayer, a lo mejor están en alguno de los apartados, de los clausulados, pero sí vale la pena revisarlo para saber a ciencia cierta cómo se están dirigiendo estos cobros. La tarifa 1F está condicionada a 3 factores. Primero, que dice que se mantengan durante todo el año las condiciones de temperatura que originaron o le dieron cauce al otorgamiento de la tarifa. No dicen qué términos, no dicen qué forma, ni precisa el organismo que va a validar eso, que en ley es la Comisión Nacional del Agua, pero no lo dice el convenio. La segunda, que la tarifa ahí habla entonces que hay una temporalidad porque tiene que ser ratificada, es decir, que cada año, no sé cada cuánto, tendrá que ratificarse la tarifa por términos de la temperatura. Y tercero, porque hay una estacionalidad. Efectivamente, se sigue manteniendo el criterio
de que la luz tiene un costo en la época de verano y tiene un costo en la época de invierno, incluso la 1F. Y yo creo que se va a necesitar una gran tarea de divulgación de información por parte de la Comisión Federal y del gobierno del estado, porque la gente cuando vea variaciones de precio en sus consumos de una temporada a otra, pues seguramente va a haber muchos que van a volver a caer en mora y no van a querer pagar su recibo y se la van a jugar, ¿no? A ver qué va a pasar ante estos amagos de querer cortarse. Lo cierto es que la tarifa 1F, que es un acto de justicia, tenemos que analizarla muy bien porque sí nos impacta a quienes hemos cumplido cabalmente con el pago de nuestro recibo de energía eléctrica. Y por último, quiero terminar hablando acerca de todo este tema de la migración que ha distraído al país de muchos temas importantes. Yo creo que no podemos dejar de insistir en el asunto de la inseguridad, es decir, no por andar metidos en el chisme del pleito con Estados Unidos, dejemos de lado que seguimos teniendo inseguridad en el país, tenemos siguiendo datos de inseguridad en Tabasco, que seguimos teniendo problemas económicos. Hay un reporte reciente de un especialista en el manejo de fondos de gobierno que publica en La Jornada un artículo muy interesante en donde habla de que solamente de cada 10 pesos que están presupuestados, que es el gasto público federal ordinario, solamente se han gastado 4. Ya estamos a más de la mitad del año y no ve posibilidades de que se puedan invertir esos recursos. Habla entonces de que hay una falta de liquidez, que no hay dinero circulando en el país. En Tabasco se resiente mucho más, de que solamente los que están medianamente bien pues son los que trabajan para el gobierno, que ganan un sueldo fijo, los que reciben las becas, los ninis, los que tienen estos estímulos para estudiantes, y párale de contar, están paradas las contrataciones del gobierno, al contrario ha habido mucho despido, no se están pagando ni comprando a proveedores, ni se está haciendo obra, no se ha detonado ninguna obra pública, está parado el aeropuerto de la Ciudad de México, está parada la refinería, está parado el Tren Maya, tiene muchas dificultades para arrancar el programa ganadero, porque los ganaderos no le están entrando al programa, no le tienen confianza, no les gusta el esquema en que se está manejando el programa ganadero federal, porque el programa forestal tampoco está caminando. Entonces hay una falta de dinero en Tabasco que se refleja, que se siente y se percibe, y el desempleo sigue galopante. Hay una economía artificial en la capital del estado, motivada por esta expectativa petrolera, en donde pues viene gente en los aviones y se hospeda 2 o 3 días en los hoteles, viene a chismear a ver cómo va a estar lo de las oportunidades de empleo, de trabajo para las empresas. Yo todavía sigo preocupado porque no sé qué van a hacer con el montonal de gente que se fue a registrar pidiendo empleo ahí en las naves del Parque Tabasco para la refinería, porque como yo veo las cosas eso va para largo, no creo que se resuelva en el corto plazo. Y en fin, esperemos que suelte por fin el gobierno federal el dinero. A Tabasco, al gobierno, yo lo veo con muy buenas intenciones, veo al gobernador muy ocupado en andar buscando y contactando inversiones, oportunidades, créditos, pero yo veo que el gobierno federal no hay manera que suelte prenda. Salieron más agarrados y más codos que otros gobiernos y no está fluctuando el dinero. Y bueno, pues, mientras eso sucede, esperemos que esta semana le sea leve a la gente, que ya que pasaron los festejos del Día del Padre, que la verdad todos estuvimos muy apapachados. Ese es otro tema que vale la pena comentar. Fíjate, ahora yo veo una paternidad mucho más activa, más responsable, más preocupada y más ocupada en la formación y la educación de los hijos. Ayer me tocó ir al festival de la escuela de mis hijos del Día del Padre y estuve también en el Día de las Madres porque no tuvo oportunidad mi esposa de estar porque andaba fuera de la ciudad y yo fui a hacer el papel de mamá en el festival de mis hijos. Pero ayer había más papás en el festival que cuando fue el Día de las Madres. Y ahí estaban los papás, ahí fuimos todos en esta nueva dinámica que tienen las escuelas, en donde en lugar de que nos hagan festival nos ponen a hacer ejercicio con nuestros hijos, a estar jugando ahí cuando tan bonito es cuando te declamaban y te hacían la canción y te hacían la obra de teatro y llorabas y todo eso. Pues eso ya cambió. Ahora tenemos que ponernos ahí a hacer ejercicio y gimnasia con nuestros hijos para festejar el Día del Padre. Pero espero que todos lo hayan pasado muy bien, mi querido Ángel, y estoy pendiente con ustedes para la próxima.
Preguntas, ¿no ve usted este asunto de que si al final de cuentas, por ejemplo, estos usuarios que están en la morosidad, pues deciden no pagar porque ahora pues ya se sabe que si no pagan pues no pasa nada y el gobierno tendrá que pagar por ellos? ¿No va a alentar a que al final de cuentas no paguen, no vayan a firmar este convenio? Claro, yo he insistido, como lo has escuchado en varios comentarios, que como dice el dicho tabasqueño, ¿no? Gallina que come huevo aunque le ¿Luego? quemen el pico. Ujú. Yo creo que el que se ha acostumbrado a no pagar, que ya está consciente o ya considera en su ritmo de gasto que no es una carga el pago de la luz, va a ser muy difícil que se adapte a este nuevo esquema de pago. Pero además, yo creo que muchos van a dejar pasar los 180 días, porque además el convenio dice que durante 180 días no puede haber ninguna acción de la Comisión Federal en contra de los usuarios, ni en contra de los consumidores. Muchos van a dejar pasar los 180 días a ver qué sucede, a ver cuántos realmente se contratan o se ponen al día, y en su momento pues ya valorarán si se contratan o no. Lo cierto es que la Comisión Federal ya tiene asegurado su pago. Si en 180 días la gente no se contrata, entonces el gobierno tendrá que solidariamente pagar el importe de esa deuda. Y aquellos que se contraten y no paguen, también seguramente va a haber un proceso de negociación para que el gobierno se haga solidario, coadyuvante de la comisión, para ayudar a que la comisión pueda cortar o cobrar ese adeudo. Entonces, yo digo que todavía falta que pase mucha agua abajo del puente, todavía le queda sangre a la icotea, como decimos en Tabasco, y vamos a ver cómo se resuelve. Lo cierto es que por eso te decía yo que cuando se decretó lo del borrón y cuenta nueva, ese es un tema muy complicado, que además los que los tienen que resolver son los que están en el gobierno, Morena, PRD, López Obrador, que ellos fueron los que armaron ese relajito, y ellos lo tienen que arreglar. Ese es un pleito entre ellos. Sí, En el caso de la tarifa, es un acto de justicia que además vale la pena decir, como yo lo he dicho. Ahorita se quieren poner o colgar el mérito de la tarifa. No hay que regatearle que fue una decisión presidencial y que fue una gestión del gobernador Adán Augusto para que se lograra algo que durante mucho tiempo se había estado exigiendo. Pero también es justo recordar que quienes empezaron con lo de una tarifa justa, pues no fueron precisamente los morenistas ni los perredistas. Fueron diputados en el Congreso del Estado, encabezados por Nacho Aiza, por Amalín Yabur, en paz descanse, por varias gentes que estuvieron desde entonces argumentando, fundamentando el problema de las altas temperaturas y pidiendo que Tabasco tuviera una tarifa justa, sin regatearle el mérito al presidente y al gobernador por haberlo otorgado. Esa es una primera pregunta. La segunda, usted ya fue gobernador, es ¿qué tanto es normal que se haya registrado este subejercicio en el primer trimestre que ha reportado la propia Secretaría de Finanzas? No, fíjate que ayer vi la nota, no he leído no conozco el detalle del subejercicio en dónde está. Yo me supongo que es algo que le pasa inicialmente a los gobiernos en el primer año. Te lo voy a tratar de explicar rápido. Todas las dependencias ejercen dos presupuestos. El presupuesto federal, la parte que la federación le otorga a diversos rubros del gobierno, Ajá. y la parte del presupuesto estatal. Por lo general, los funcionarios, antes de que hubiera toda esta normatividad tan estricta para el ejercicio del gasto público, acostumbraban gastarse todo el dinero estatal, que siempre tiene menos candados o menos presiones para su supervisión y ejercicio, y al final dejaban el dinero federal y se ejercía lo último, lo cual generaba un conflicto porque las reglas de ejercicio del dinero federal te obligan a que si en determinado momento tú no hiciste uso del dinero, la federación te lo retira. Entiendo que en su ejercicio una parte es estatal y otra parte es federal. La parte federal porque no la han dado y no se ha podido ejercer. Y la parte estatal no conozco el pormenor. Pero el primer año de gobierno siempre pasa eso. Hay un subejercicio tremendo porque todo el mundo le está agarrando la onda al proceso de licitación, de aplicación En de la los curva de recursos. aprendizaje. Lo voy a revisar para que podamos en función de eso dar una opinión fundada, pero obviamente si hay subejercicio el gobernador tiene que apretarle las tuercas a sus funcionarios para que le metan fuerza, le metan energía y no se quede ningún peso sin ejercer, sobre todo en las condiciones económicas que está Tabasco.